Muy bien, seguimos en vivo aquí en la pantalla de la tele. Antes de la pausa, bueno, se escucharon muchas cosas respecto a esta transición, particularmente lo que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social. Pero Mauro estaba hablando de algunas cuestiones que creo que ameritan respuesta de la invitada, de Carolina Murphy, directora de Gestión Territorial del Mides. Entre otras cosas, tú decís que le tienen que pedir disculpas a esta coordinadora. A los vecinos y las vecinas de todo el Uruguay que se organizaron para cumplir con una función que le corresponde al Estado y que el Estado no se estaba haciendo cargo, que es la seguridad alimentaria de nuestra población, que sufrió muchísimo durante esos años y que mucha gente, por suerte, ayudó. Pero bueno, la respuesta del Ministerio fue salir a denunciar, ¿no? Bien, en algunos minutitos de pausa estaba por acá, con la calma que la caracteriza, Murphy repasando la respuesta, me imagino. Es la calma de quien tiene la tranquilidad de conciencia de haber hecho las cosas que corresponden. Entonces, primero, porque al principio tienen las cosas, la verdad que lo de pataleta del ministro me parece fuera de lugar. El ministro sigue siendo el ministro de Desarrollo Social, acá no hay pataletas, acá lo que hay es un respeto por la institucionalidad y por el camino que entendemos es el que corresponde, también por respeto a la ciudadanía. Entonces, acá no hay... primero con quién? Acá no hay... es un asunto de fondo eso. Acá no hay... Vamos a dejarla responder a la invitada. Acá no hay pataletas. Acá lo que hay son planteos que podrán compartirse o no, como yo no comparto los tuyos, pero no entiendo que tú estés haciendo una pataleta, entiendo que estás haciendo un planteo respecto a lo que tú pensás, que no pensamos igual, pero no por eso lo califico. Simplemente entiendo que pensamos diferente. Así que lo de pataleta me parece... Bien, por allí una de las primeras respuestas. Fuera de lugar respecto al ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, quien además ha sido absolutamente respetuoso en todo el proceso. Después me parece que es bueno precisar algunas cuestiones, como por ejemplo el informe del INE, que celebro que lo traigas a colación, porque antes no se medía en Uruguay la inseguridad alimentaria, teníamos que ir a reportes que venían de organizaciones internacionales como la FAO. Es el tercer informe, el del 2024, del Instituto Nacional de Estadística, donde se mide la inseguridad alimentaria en Uruguay por el Instituto Nacional de Estadística. Se empezó a hacer en esta administración. Antes no se realizaba y no se contaba con ese dato, pero como cuentas claras conservan la amistad y a mí me parece importante lo que le decimos a la población. En el 2022 la inseguridad alimentaria moderada o grave era del 14,2%, no del 40%. En niños y niñas. El 40% de niños y niñas escolarizados. El 14,1% en el 2023 y el 13,1% en el 2024. Como es el tercer año que se mide de forma consecutiva, eso permite hablar de la evolución de la inseguridad alimentaria en la población y eso también permite, además, la baja significativa en la inseguridad alimentaria, permite también hablar de que hay una baja con importancia estadística, que sale del margen de error en la inseguridad alimentaria en el 2024. En ese caso, la cifra que tú mencionás es una cifra promedio de la población en general. Sí. Y tú hablas de los niños. Exactamente. Bueno, de todas formas también podemos ir al informe. ¿La de los niños está mal? ¿La que yo dije está mal? ¿La del 40% del niño? La miramos. Sí, bien, no nos detengamos en eso, después lo chequeamos. Sí. ¿Había alguna otra afirmación? De todas formas, es bueno también destacar que en el 2024 también disminuyó de forma importante la inseguridad alimentaria en hogares con niños menores de 6 años y en hogares con menores de 18 años. Porque me parece bien importante, no es un dato menor y no lo digo para nada como algo para camisetear, lejos de eso, lo digo porque creo que seguro que a todos los que estamos acá es un dato que nos importa y relevante para todos. Y sin dudas para la audiencia también. Pero me parece que, ya que es de eso de lo que hablamos, me parece importante destacar. Lo otro que yo he estado acá durante el proceso de las ollas, que lo agradezco también en reiteradas oportunidades, y acá siempre hablamos de la intermediación de la Coordinadora Popular y Solidaria. Nunca hablamos del 100% de los vecinos que realizaban. Es más, siempre tuvimos para con la gente que producto de su solidaridad se organizaba para tener ollas populares y atender a sus vecinos, palabras de reconocimiento a esa tarea, a esa labor, y hemos hablado muchas veces de la solidaridad de los uruguayos en ese sentido. Ahora, es justo también aclarar que el 100% de las ollas, ni siquiera la mayoría de las ollas estaba nucleada por la Coordinadora Popular y Solidaria, y del universo que planteaba la Coordinadora Popular y Solidaria, muchas de ellas no existían. Y es de eso de lo que hablamos. Bien. En definitiva. Perfecto. Por otra parte, Verónica, si me permitís, porque en realidad fue
Mucha extensa. cosa. Él lo dice rápido, yo capaz soy más pausada, pero fue extensa, me lo tuve que fue pormenorizada. tomar nota para eso. Nosotros hemos sido muy transparentes con el uso de los recursos, porque cuando hablamos de a dónde van los alimentos, 1 kilo de arroz, o 10, o 100, o 1000 kilos de alimentos, hablamos, para hacerle claro a la gente, de los recursos. Esos alimentos se costean con recursos públicos. Y los recursos públicos no son otra cosa que financiados con los dineros aportados por la población. Entonces, eso tiene que ser siempre muy transparente. Entonces, en definitiva, cuando nosotros buscábamos transparencia en el uso de esos recursos, que se nos decía que los datos no se nos aportaban por razones políticas, en principio, se hablaba de transparencia en el uso de los recursos públicos. No se pedía nada complicado, no se pedía ninguna operación complicada. Se pedía una planilla que tenía que tener la dirección, los días y horarios de funcionamiento de la olla y la cantidad de porciones. Datos indispensables para cualquier organización que esté distribuyendo los alimentos, porque si se distribuían en esas ollas, se sabía dónde estaban, se sabía cuándo funcionaban y se sabía la cantidad de porciones que daban por semana, porque si no, de qué manera se distribuían los alimentos. Además, por otra parte, no hay que olvidar que el apoyo con alimentos a las ollas fue mientras se preparó el plan de alimentación territorial, porque lamentablemente cuando asumimos encontramos un INDA absolutamente desmantelado. Porque estos números de inseguridad alimentaria, pandemia mediante, son inferiores a los que daba la FAO en 2016. Y sin embargo, en ese año, en Montevideo, se cerraron 4 comedores. Porque si yo no tengo demanda, parece que no tengo el problema. Pero eso no es lo que nosotros elegimos hacer. No se mira para el costado con algo tan sensible como la alimentación de las personas. Entonces, apoyar a las ollas fue la estrategia de medio camino mientras se preparaba un plan de alimentación territorial que hoy ejecuta el INDA y que está distribuido en todo Montevideo y el área metropolitana, con apoyo a comedores en intendencias, en conjunto con las intendencias en el interior, con un programa de plato caliente, con un programa de canastas de alimentos, con transferencias, con subsidio del 50% de la recarga de gas, con bono crianza, con subsidio del bono social de UTE, con subsidio en la tarifa de OCE y un sinfín de cosas que componen y van directamente a generar un impacto en los hogares. Bien, clarita creo la que respuesta. Por ahí más o menos. Sí, creo que está respondidas todas, después cada uno saca sus conclusiones, repito, si conforman o no conforman. Vamos contigo, Marta. En la misma línea de lo que decía la invitada, acá está clarísimo cuando dice, a principio del 2020, el INDA brindaba 850 y 1000 comidas diarias. Hoy llega a 10.000 personas. O sea, que si tanto le preocupaba la situación alimentaria al Frente Amplio, tendría que haberse ocupado de que el INDA tuviera una buena gestión y no hiciera agua. Por otro lado, me parece que esta reunión del futuro ministro con alguien que está siendo investigada, la sensación que deja a los demás, a los de afuera, es, no se preocupen, no va a pasar nada, yo voy a respaldar lo que ustedes hicieron. Que no me parece que sea la mejor forma. Yo siempre fui partidaria de que cuando cambian las gestiones, sean del mismo signo político o no, se hagan auditorías de gestión a ver cómo se usaron, porque no nos olvidemos que los dineros de los ministerios no salen de los árboles, salen de los impuestos que pagamos todos. Exacto. Entonces, las auditorías de gestión serían importantes porque arrojarían luz de qué tan racional estamos aplicando esos dineros de impuestos. Entonces, en un país donde vivimos quejándonos que la torta es chica, que para aumentar una porción para darle a la educación o para darle a la seguridad tenemos que sacarle a alguien, analizar cómo se aplicó ese dinero es muy importante. Entonces, que un futuro ministro elija entrevistarse con alguien que está siendo investigado en Fiscalía por un manejo al menos turbio... ¿Dice quién? ¿Que es turbio? Porque pasaron 2 años y Fiscalía no dice eso. Yo te voy a explicar una cosa. ¿Pero quién dice que es turbio? Ayer lo hablábamos en otro tema. Fiscalía está saturada y se demora mucho en poder terminar las investigaciones y pedir formalizaciones. Hubo elementos que permitieron a las autoridades vigentes
presentar la denuncia para que se investigue. Que esa investigación se dilate por un tema de falta de funcionarios en Fiscalía no es responsabilidad del Ministerio, es un tema de la Fiscalía. Entonces, hasta que esa situación no se dilucide, me parece muy poco inteligente de una futura autoridad faltarle al respeto a las vigentes, reuniéndose con gente que tuvieron un enfrentamiento. Así que lamentablemente comparto la postura de la invitada y no estuvo muy feliz el futuro. Bien, nos vamos con Jorge Pozzi y después volvemos a la invitada. No, yo simplemente me parece que la cosa es que el ministro entrante resolvió una cuestión, pero no creo que haya querido hacer ningún desaire, ni nada se le parezca, al punto tal que enterado de la cosa, tú misma decías que se han puesto de acuerdo para ver si, no sé si hoy, mañana, no sé cuándo es que se van a juntar. Esto mismo, a ver, cuando Castillo fue a ver al PCNT, se armó un lío bárbaro también. Ahora, nosotros me parece que tenemos el derecho también de elegir cómo iniciamos nuestros procesos. Queremos una transición de lo más ordenada, pacífica, y así está, además así está ocurriendo. Sí, pero con una diferencia, Jorge. Acá se está yendo a ver a una organización que fue denunciada ante la Fiscalía por hechos de aparente irregularidad. Perfecto. Pero que por las dudas también aclaro no lo decimos nosotros. No, pero ya aclaro por lo que tú dijiste. El futuro ministro en su cuenta de X es la organización que él elige para su primera reunión. Ahora, bien, ¿no lo dijiste tú o lo dijo Marta, por ejemplo? Denunciado. Sí, lo dijo... no es que el ministro le va a dar seguridad que no va a pasar nada. Hasta ahora no ha pasado nada, ¿eh? Y además está en Fiscalía. ¿Qué pasa? Pero bueno, la justicia actuará, yo qué sé. Después el ministro, no sé, dirá lo que dirá, si pasa otra cosa diferente o no, ¿no? Eso son cosas que... Ahora, yo creo que esto se corrigió. Se van a juntar los ministros, el ministro saliente, el ministro entrante, harán el proceso de, como se están haciendo en otros ministerios, el proceso de transición. Me parece que esto va a ser una anécdota. Ahora, no sé, supongo yo que si cada ministro, como pasó con el caso de Castillo, o ahora con el caso de Sibila, que va a ver a quien otro no quiere que vea, va a estar cuestionado, me parece un poquito sensible. Ahora, yo elogié a Juan Castar mimoso. Ahora, quiero volver a insistir. Tenés razón en cuanto a que está cuestionada la organización. Ahora, hasta ahora en la justicia no pasó nada. Entonces, capaz que de mañana pasado los condenan a todos. No sé, porque no es una organización civil, aparte. No lo sé. No nombraron ninguna persona en concreto. ¿Entendés? Los delitos penales vamos a aprovechar eso, pero me parece que esto va a caminar bien, no va a tener mejor problema. Tienes razón, no son una organización, no tienen personería jurídica, no son una organización registrada. Entonces es como que el ministro eligió reunirse con un grupo de vecinos. Pero, bien. A ver, si les parece, porque creo que en esto podemos dar vueltas toda la tarde y cada uno va a mantener su lectura de los hechos y no vamos a poder avanzar demasiado. Creo que quedaron claras todas las posturas, cada uno interpreta esta reunión de manera diferente y le asigna distinto valor. Pero lo que está de fondo de esto creo que es mucho más relevante, ¿no?, que este episodio, que es qué deja este Ministerio de Desarrollo Social, esta administración, y qué va a recibir el gobierno entrante. Tú dabas algunas cifras que tienen que ver con el tema alimentación. Uno de los temas que también sigue siendo una preocupación de todos los uruguayos es la cantidad de personas que viven en situación de calle. Por ejemplo, en ese punto concreto, ¿qué información, qué es lo que se le traspasa al gobierno entrante? Bueno, primero, lo que yo les decía al principio, ¿no? El Ministerio está preparado para una transición muy abierta, con toda la información sobre la mesa, para un intercambio que tiene como foco a las personas y en eso que la próxima administración pueda realizar la mejor gestión posible. Eso, en definitiva, es lo más importante, que el foco sigan siendo siempre las personas destinatarias de las políticas públicas. En ese sentido, en cuanto a situación de calle, el Ministerio deja un ministerio al que sin duda le restan cosas por hacer, pero con grandes avances. Nosotros recibimos un ministerio que tenía una política de atención a las personas en situación de calle nocturna, de centros exclusivamente nocturnos y montevideanos. No existía en el interior, no había un plan nacional como hay hoy. Hoy existe un plan nacional de atención a personas en situación de calle. Es una política descentralizada. Antes, cuando había personas en situación de calle en el interior,
lo que se hacía era darles un pasaje y mandarlos a Montevideo. Hoy no, hoy eso no sucede. Y si sucede es por cuestiones muy puntuales. Pero existe en el interior del país, se hacen cargo los directores departamentales, un plan nacional de atención a personas en situaciones de calle. Existen centros 24 horas para madres con hijos, existen centros 24 horas, se ha ido mutando. Por supuesto que siguen existiendo también centros nocturnos, pero también ha ido variando de centros nocturnos a centros 24 horas. Y acá también quiero corregir algunas inexactitudes que se han dicho, porque se ha hablado de los paradores nocturnos y de la responsabilidad de la sociedad civil en ese proyecto. Ese proyecto fue un trabajo coordinado, integrado con organizaciones de la sociedad civil que llevó adelante el Ministerio. Y se decía que allí el Ministerio no ponía equipos técnicos, y eso no es verdad, no es así. Cada parador disponía de una dupla técnica puesta por el Ministerio de Desarrollo Social, y esos paradores luego dieron paso a los proyectos de innovación social, donde hoy, por ejemplo, está Nuestros Hijos Nos Esperan, la cooperativa que lleva a cargo el proyecto Limón, por ejemplo, que es un emprendimiento gastronómico, entre otros. Bien. Fueron como dando paso. Está el proyecto de viviendas con apoyo, de viviendas asistidas, donde las personas van a una vivienda, y ese ya es un paso mayor de autonomía. Hay centros específicos para personas con problemas de salud mental, de consumo problemático de sustancias. Se ha diversificado muchísimo la oferta en cuanto a centros de atención a personas en situación de calle, y eso está vinculado directamente en entender que no todo puede resolverse a través de una cama durante la noche y un plato de comida, sino que es necesario también ir a las causas, que lo hemos conversado ya también en otras oportunidades, y en ese sentido también se ha trabajado en eso. Después, en ese sentido, también el Ministerio ha realizado otros programas, como por ejemplo Accesos, que es el programa de inserción socioeducativo laboral, que dejó de lado Uruguay Trabaja para pasar a Accesos, que es un programa que yo siempre le digo nos da muchísimas alegrías, nos llena de orgullo, y en 3 ediciones que tiene el programa han pasado 9.000 personas por estas 3 ediciones. Tiene un muy bajo índice de deserción, un alto índice de finalización de los participantes. ¿Y qué pasaba con los participantes cuando estaban en Uruguay Trabaja? Siempre nos decían qué pasa el día después. Terminaba el programa, cobraban la prestación durante esos meses, pero ¿qué había el día después? Y bueno, en Accesos tiene un día después a través de empresas privadas que se transforman en empresas madrinas y le dan la posibilidad de insertarse en el mercado laboral a estos participantes. Y la meta de inserción para el 2023, que se midió ahora en el 2024, era del 15%, y a nivel país se superó ampliamente porque es del 22,4% de los participantes lograron ser insertados en el mercado laboral formal. Parece poco, y bueno, a lo mejor puede parecer poco, pero contra los índices que arrojaba Uruguay Trabaja es muchísimo, es un avance significativo. Es un programa en el que los participantes no son postulados, no llegan al programa por sorteo, son postulados por los propios técnicos del Ministerio de Desarrollo Social que los conocen, y cobran durante 7 meses una prestación que no es de 1 o de 2 BPC, es equivalente a un salario mínimo nacional, que es lo mínimo, es la base que van a tener cuando salgan al mercado de trabajo, y durante esos meses también se capacitan, y durante esos meses están insertos en distintos organismos públicos. Tenemos 16, 17 organismos públicos, socios, como les decimos nosotros, que reciben a los participantes de Accesos, y no son los del MIDE que están haciendo todos juntos una cosa. Están integrados a equipos de trabajo con una tarea específica y que les aporta un aprendizaje verdadero y que es útil a la hora de presentar un currículum y presentarse al mundo del empleo. El estar presente en las unidades de privación de libertad, el trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Rehabilitación,
el haber traído la DINALI al Ministerio de Desarrollo Social y esa presencia tanto de la DINALI como en muchos casos de los equipos de gestión territorial dentro de las cárceles, el trabajo dentro de las cárceles, que eso es novedoso también y que también tiene que ver con trabajar en revincularizar, en recomponer lazos, en planificar y en evitar que esas personas y en evitar que terminen en la calle, porque era parte de lo que yo te decía, trabajar en las causas. Entonces hay mucho trabajo realizado, muchas cosas que se han hecho. El propio plan de alimentación territorial, que incluso se ha encuestado a los propios usuarios y tiene un alto índice de satisfacción de los usuarios con el propio plan, queda por hacer sin duda queda por hacer. Siempre nos gustaría hacer más y llegar más, pero el haber llegado a todas las localidades del país, haber aumentado y crecido en descentralización, haber aumentado en la cantidad de personas, haber triplicado las horas técnicas de atención destinadas a la ciudadanía, el haber salido del modelo de contratación de organizaciones sociales y los OCAT y haber pasado a contratar técnicos que dependan directamente del Ministerio de Desarrollo Social, que permitió triplicar las horas, destinar atención, aumentar en seguimientos, aumentar en acompañamiento, detectar situaciones que antes no se detectaban, Bien. Las oficinas móviles que permiten llegar donde no hay infraestructura dada, porque a veces no hay un CAIF, una escuela, un salón donde estén las condiciones dadas. Perfecto, Carolina. Vamos a invitarla seguramente antes del 1 de marzo, porque esto ha sido ya como una suerte de rendición de cuentas, ¿no? Porque, bueno, son muchísimos los temas y cada uno de ellos también admite en sí mismo un debate. Y usted deja de hacer caras porque tiene ganas de responder unas cuantas cosas, pero tenemos que cambiar de tema, tenemos que despedirla. Le agradecemos muchísimo estos minutos y la disponibilidad que ha tenido siempre para con nosotros. Gracias a ustedes y desearles a todos, a ustedes y a la audiencia, una muy feliz Navidad. Igual.